Utopía Radio TV. Transformando tu realidad. Hola, buenas tardes. Estamos aquí muy contentos y contentas en este día, sábado 26 de septiembre, en el tercer encuentro de escritores y escritoras de Tecámac, la voz literaria del norte en Boca de Piedra. Pues sí, ya estamos en el último día de este gran encuentro donde tenemos en este diálogo virtual el tema el rescate de los textos infantiles y juveniles a través de actividades lúdicas y creativas ante los nuevos escenarios. Así es, esta situación de la pandemia nos ha hecho reinventar muchas cosas a través de los medios digitales y la creatividad infinita de los invitados y las invitadas nos han demostrado que sí se puede. Bien, pues vamos a iniciar presentando para esta participación de este diálogo virtual a los participantes, 2 escritores, 2 poetas, 2 jóvenes muy activos, comprometidos con la cultura. Bien, pues tenemos en la participación a Enrique Moctezuma Hernández y a Madeleine Martínez. Bien, pues vamos a saludarlo. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenida Madeleine, bienvenido Enrique, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por la bienvenida. Muchas gracias. Entonces vamos. ¿Sí? ¿Sí, Madeleine? No, muchas gracias por la invitación, gracias por compartir este espacio. Bien, pues vamos a iniciar con Madeleine Martínez. Voy a leer antes de que participen. Quiero comentarles que este tema es muy importante, este tema de la cuestión de rescatar o qué se puede hacer con estos textos literarios, tanto juveniles como infantiles, ¿sí? Porque son, ¿cómo se puede acercar a este público? ¿Sí? Porque según informe de la UNESCO, titulado Lectura en la era móvil, señala que si bien el uso de las nuevas tecnologías representan una oportunidad para llevar la lectura a todos los rincones del mundo. Por ejemplo, es un dato, de 8 de cada 10 jóvenes en México realiza su lectura de entretenimiento personal en estos dispositivos, es decir, los celulares. Además, es una gran oportunidad para elegir los temas que leer. Pues entonces, hablar de esta creación de textos para infantes y jóvenes es un tema complejo y ustedes lo van a expresar, pero es muy interesante, dado que sabemos que estos públicos son en la actualidad muy exigentes, pero también muy manipulables. Bueno, pues soy la profesora María de la Luz Carrillo Romero, directora editorial de la revista La Tinta, y les doy la bienvenida. Voy a comentar que Madeleine Martínez nace en la Ciudad de México, ¿sí? Desde muy niña le ha interesado la lectura y la escritura y formalizó sus estudios en el claustro de Sor Juana. Ha participado como jurado en diferentes festivales muy, muy importantes, tanto de la Ciudad de México, y ha participado también en diferentes antologías. Por ejemplo, sus obras se encuentran en la editorial Alebrijes y en las antologías Caníbales, Hombre Lobo, de la editorial La Sangre de Musas. Bueno, pues también ha colaborado en programas de radio, en periódicos de la Jornada, en el Debate 22, Canal 22, y también, por ejemplo, ha participado en Radio Monterrey, en el proyecto Radio MX en España, y también en 2 antologías de escritores nacionales, 10 noches venecianas y Tenebro. También ha tenido muchos reconocimientos, entre ellos el reconocimiento al mérito humanitario Hayek Production International el día 30 de agosto del año pasado, por su trayectoria como escritora y el reconocimiento en la edición del Susurro al Grito en el Festival Internacional de Teatro Universitario de julio de este año. Pues sí, y además es autora de 4 novelas, ¿sí? Sus novelas tienen estos títulos: Una vida encadenada al cielo, La casa de las cruces, Gabriel y Rebeca. Y bueno, actualmente está colaborando en casas productoras como guionista y libro Daniel
vidas paralelas. Bienvenida, Madeleine. ¿Qué opinas tú sobre esta necesidad de rescatar con actividades lúdicas a un sector tan exigente como es el sector infantil y juvenil? Muchas gracias, maestra. Es un honor poder estar aquí con ustedes. Sí, es demasiado importante. Yo siempre he creído que los hábitos se hacen desde casa. No podemos decir que por las escuelas no leen los niños, no leen los jóvenes. Más bien es que desde casa no nos han hecho un hábito de la lectura constante. Y la verdad es que rescatar estos libros, estas actividades culturales para los jóvenes es de suma importancia, porque gracias al arte en general, lo que es la música, la pintura, todas estas artes nos han ayudado a sobrevivir durante la época de la pandemia y mucho más, a los jóvenes tener una mente activa con la literatura, escribiendo. Yo tengo niños en casa y la verdad es que es un poquito complicado esta parte de iniciarlos a los libros, pero sí yo considero mucho que desde casa tenemos que ayudarlos, orientarlos, comprarles libros que los alienten, que les muestren este mundo maravilloso. Y lo que hacemos ahora los papás es de que gracias a las nuevas tecnologías, que es lo que comentaba la maestra María, les damos la tablet y ellos ya se distraen ahí, pero no siempre suelen leer libros, sino suelen ver videos o jugar, y eso tampoco ayuda, tampoco favorece. Pero pues bueno, como comentaba, todo viene desde casa. En lo personal, yo he tratado de hacer esas actividades. Me estaban dando oportunidad de presentar, de contar cuentos en una biblioteca de acá de la Ciudad de México. Muy agradable, la verdad. Pero es esta parte, tratar de poner nuestro granito de arena para que podamos fomentar y pues obviamente acercarlos, porque a veces no basta con comprarle libros y decirles, ay, bueno, te lo leo, o bueno, toma, ahí velo cuando tú quieras, sino es esta parte de animarlos y a través de estas actividades a los profesores o a los mismos escritores que se dedican a realizar este tipo de de manuscritos, de libros, fomentarlos con estas presentaciones dinámicas, porque también siento yo que estamos envueltos en una sociedad que el escritor va y habla de él, ay, es que yo estudié, y todo eso va alejando incluso a los adultos, porque esa es una realidad. Las presentaciones del libro también tienen mucha influencia de saber si quieres o no tomar ese libro y terminarlo. Entonces, sí es una parte importante que sí tenemos que tener muy en cuenta, porque al final, pues son los jóvenes los que van a tomar más adelante este camino, esta vida, y si no les inculcamos desde este momento a sentir el amor por cualquier arte, hablo ya en general, podemos encauzarlos pues en otros pasos que a veces ni siquiera pueden tener alguna relación favorable o una relación productiva. Eh, lo que sí también yo estoy un poquito en acuerdo es esta situación de hacerlos a través de internet, del ebook, que también ya es como la nueva era digital que tenemos que tomar todos los escritores para poder dar a conocer el trabajo, porque evidentemente de aquí al año que entra, probablemente vamos a tener que hacerlo por esta vía, porque las presentaciones, todo se canceló
esta pandemia nos vino a afectar demasiado a todos, pero más a las personas que nos dedicamos al arte, porque los espacios se cerraron, los jóvenes que estaban encausados a ir a las presentaciones, pues ya no se puede, y la modernidad nos tiene que llegar a todos los escritores. Yo no lo escuché. Así es, Madeline. Esto ha cambiado bastante. Se han suspendido las presentaciones presenciales, que también es un trato directo con el público, interactuar, pero bueno, estar conscientes e ir cambiando. Bien, pues vamos a darle la palabra a Enrique Moctezuma Hernández Bennett, mexicano, nacido el 3 de junio de 1993, creció en el municipio de Tecámac, escribió su primer cuento a los 11 años, estudió nutrición, lengua y literaturas hispánicas, relaciones internacionales y psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México, ha escrito poesía, cuento, ensayo crítico. Sus textos abordan temas como la cosmovisión indígena, el erotismo, el amor, entre otros temas muy, muy interesantes. Un recurso comúnmente utilizado en su trabajo es la praxis literaria. Actualmente es profesor de inglés en nivel secundario, instructor de yoga, colaborador talentoso en la revista literaria La Tinta y se dedica al trabajo psicoterapeuta y al asesoramiento nutricional. Bienvenido, Enrique Moctezuma Hernández Bennett. Bienvenido. Muchas gracias, maestra. Un gusto poder estar en ese espacio. Gracias por permitirme darle un poquito esa voz a mi opinión en el área de los textos infantiles y juveniles. Y concuerdo en gran parte de las cosas que ya ha mencionado, también la otra invitada. Yo creo que la pasión es la llave que lleva al corazón de los infantes, de los adolescentes. ¿Y en qué sentido va esta idea de la pasión? Cuando elijo comprometerme con algún texto, recuerdo mucho un profesor que nos compartía su anécdota. Decía que él se iba a lugares como Donceles, la calle de Donceles, donde venden en la Ciudad de México libros viejos, y agarraba un libro, lo abría, uno de poemas, y leía un primer poema. Si le gustaba, pasaba la prueba y iba al centro de ese libro. Si le gustaba ese segundo poema, pasaba la prueba y iba al final de ese libro de poesía. Si le gustaba ese último leído, se llevaba el libro. Si no, ahí lo dejaba. Y yo empecé a retomar un hábito similar al escuchar esto. Me inspiró mucho mi profesor, el tomar libros y el agarrarlos. Y a mí lo que me gusta hacer, les confieso, me gusta leer el final de las novelas cuando tomo un libro, y después ya no tiene ningún sentido leerlo así solo las últimas 3 páginas cuando estoy baboseando en la calle, donde venden libros viejos. Me fascina hacer eso. Ahorita, desafortunadamente, por la pandemia, pues no he asistido a lugares, pero ya que haya oportunidad voy a volver a asistir. Y es una forma en la que a mí me encausó esta inspiración por encontrarme con algún autor que algo me dijera, que algo yo fuese a escuchar en ese texto y que tuviera que ver con mi vivencia. ¿A qué punto quiero llegar? A que cuando hay una identificación del infante o hay una identificación del adolescente en esta área del conocimiento, yo podía leerles a mis alumnos en clases de inglés, por ejemplo, en otras secundaria igual brindé clases de español, historia, y les compartía historias, justo valga la relación de la palabra, les compartía anécdotas, y los alumnos son curiosos, no son chismosos, son curiosos, y les interesa saber la vivencia del profesor, de la profesora, y cuando uno les habla de una anécdota del amor, uy, ni qué decirles, porque están ahí pegados. A lo mejor en temas de gramática se les hace muy pesado, pero cuando les hablas una anécdota amorosa, incluso aunque se las juntes en otro idioma, ellos están ahí atentos, porque es una etapa muy bonita de, a lo mejor empiezas a encontrarte con que alguien te atrae, alguien no te atrae, esos juegos de amistad. Y entonces en la primaria, cuando uno va creciendo y comienza a hacer ese cambio a la secundaria, hay muchísimas emociones. Llegas a un lugar a conocer a una familia
Y, por ejemplo, no sé si les ha pasado a los que nos están contemplando, gracias por acompañarnos, cuando llegas con alguna amiga, o bueno, en el caso de las mujeres que van con algún amigo o quien sea, y de pronto tienes a un sobrino o a una sobrinita y saben que traen ondas los dos, entonces te dice, oye, ¿te gusta? Y te preguntan con una claridad y con una certeza que tú te quedas y te pones rojo si es tu amiga y no hay como algo más que haya trascendido o están en proceso de, y tú no quieres compartir de una vez, es la persona que es mi novia, ¿no? Y entonces el sobrino o la sobrinita son muy astutos y son muy inteligentes y tienen esa habilidad para darse cuenta de algo emocional. Y tú dices, bueno, ¿cómo se da cuenta que la persona con la que vengo a mí, pues bueno, me desborda el corazón, por así decirlo, ¿no? Pero ¿cómo se dan cuenta tan sencillo? Y es porque hay esta empatía y esta facilidad de que, por ejemplo, cuando hay un infante, un bebé, que con pocos meses de recién nacido le pones una hoja y en esa hoja le pones dos puntitos y una sonrisa, ese bebé sonríe en automático. Y tú dices, ¿por qué no? Obviamente sabes que no está loco ni nada por el estilo, solamente es el comportamiento y es algo muy curioso porque reaccionan a esos gestos, esa búsqueda de reflejos, esa similitud cuando un bebé empieza a crecer, busca copiar el entorno, ese primer círculo. Y este primer círculo es tan importante que como padres y madres de familia tenemos la gran responsabilidad de agarrar un libro que nos guste, que nos encante, ya sea de desarrollo personal, ya sea de poesía, de literatura, de ciencias, de medicina, de lo que más te guste, algo que te apasione. Tomas un libro y desde ahí le estás mostrando a tu bebé, incluso desde que están en el vientre, cuando hay parejas que les leen a sus hijos, les cantan, y esos estímulos a través de las hormonas que está produciendo la mamá al tener al bebé en el vientre, le está llegando una felicidad y tú sin saberlo, ese bebé contesta y a veces patea y cuando te pegas ahí en la pancita, sientes el estímulo y es una cosa verdaderamente hermosa. ¿De dónde parte, en pocas palabras, toda esta inspiración? De mí mismo. Si yo me enamoro de un área de la literatura, de un área del conocimiento y comienzo a leer y comienzo a recitarme a mí eso que estoy leyendo, entonces puedo transmitir algo y esa pasión va a llevarme a mí al corazón de mi hijo, al corazón de mis familiares y encontrar cómo sus textos sí son importantes. Hasta ahí en mi participación. Gracias por la bienvenida. Así es interesante lo que tú señalas, Enrique, y creo que también coincide Madeleine, de que, bueno, los seres humanos somos copiones, imitamos en el sentido de que en la primera etapa de la niñez, ¿no? La niñez no necesitan conocer el lenguaje para ya percibir su entorno, e imitarlo y discernir poco a poco, de acuerdo a su edad, sobre lo que les gusta, lo que les conviene, lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Entonces, en este sentido, de esta avidez, de esa inteligencia, de esa capacidad, estamos ante un público muy difícil, ¿no? ¿Cómo llegarles a los chicos, a los niños y a las niñas y a los adolescentes y a los jóvenes para que se interesen de manera con actividades lúdicas o creativas a la lectura, ¿no? Ya había dicho Madeleine, bueno, pues no es tan fácil, ¿no? Eso no se trata más de contarles un cuento, qué tipo de cuento también, ¿no? Ha dicho que y hay que dejar a un lado los clásicos. No sé qué piensan ustedes si los clásicos se pueden retomar o cómo los diferentes autores y ustedes que son autoras y autores también de textos, ¿cómo han enfrentado ese reto? Madeleine. Sí, bueno, mira, retomando un poquito lo que mi compañero y colega Enrique estaba diciendo de sus estudiantes, la verdad, muchas felicidades, porque lidiar con jóvenes ya de secundaria o de bachillerato, wow, o sea, mis respetos para los maestros, son, es increíble cómo tienen paciencia. Y les voy a contar, bueno, más bien con base a lo que comentó, yo escribí un libro que habla del suicidio, en el 2015. Este libro es Rebeca y qué pasó después. Y yo también lo he presentado en secundarias y en bachillerato. Y la verdad es que yo tenía que hacer algo
algo diferente para que yo pudiera llamar la atención de esos jóvenes y poderlos, hacerlos partícipe e incluirlos también en esa situación, tanto del suicidio como de la literatura. Yo lo hago con un performance, hago un baile con un marco y al final realizo una declamación. Y la verdad es que es muy conmovedor cuando termino y veo sus caritas porque todavía se sorprenden a esa edad. A esa edad todavía los sorprendemos. Entonces, cuando termina la parte de la experiencia, que sí, también por eso quería retomar el punto de mi querido colega, les platicas tú algo de tu vida personal y te prestan toda la atención del mundo. O sea, lo que no hemos sabido, bueno, perdón, lo que no hemos hecho es esta situación de jalarlos. Y ya sabemos que todavía tienen esta capacidad de sorprenderse, ¿por qué no ocuparla a nuestro favor? Es decir, si nosotros hacemos esta parte de la creación de textos con moralejas, si así lo queremos ver, pero llamativos. Hay libros que son para adolescentes y son puras letras, y la verdad es que es así de un grueso así o así. Entonces ya es así de, ay no, perdón, ya no quiero leerlo. Entonces, yo creo que también esa parte es como alentarlos. El libro de Rebeca tiene dibujitos, la verdad, así como de, me dicen es que los dibujos se ven mal, no están como acorde. Y yo, no importa, pero tú ponle los dibujos para que puedas hacerles entender y saber que ellos son importantes y que podemos llamar su atención con esos pequeños detalles. Sí creo que los clásicos pueden ser buenos, sin embargo, podemos crear un mundo mejor si hacemos unos nuevos textos que evolucionen como va evolucionando la vida moderna y como evolucionará estos jóvenes. Sí creo en eso, también creo firmemente que todos podemos ayudar, porque esto también como lo repitió mi colega, todo se basa desde el vientre. Si le pones música al niño, el niño va a crecer con una estimulación increíble. Si le empiezas a leer, reaccionan porque son seres vivos, todos somos seres vivos. Y no creo que solamente ahorita esté afectando este tipo de situaciones, la pandemia a los jóvenes, sino también a nosotros, a los adultos, que también nos encerramos, vemos la televisión y se va el día ahí y no leemos, no escuchamos música, bueno, solamente cuando trapeamos, ¿no? Y ponemos la música movida para tratar de animarnos un ratito, pero de ahí afuera ya lo dejamos al aire y nos dedicamos a otras cosas que realmente son son poco productivas. Sí, yo sí creo que también se puedan hacer con los clásicos, pero ya son muy difíciles porque la educación es diferente. O sea, por ejemplo, si retomamos Blancanieves, pues ahora ya la mujer es empoderada, ya la mujer es, yo no quiero un príncipe, yo quiero, o tal vez yo quiero un príncipe, pero con el castillo y que me ame, bla, 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 ¿no? Porque así vamos evolucionando. Sí podrían funcionar, pero creo que vamos a tratar de evolucionar para que también los jóvenes entiendan que son importantes, porque esa cuestión de verdad, el estar en una secundaria parada, enfrente de tantos jóvenes y verlos tan dispersos, es preocupante, es bastante angustiante que no puedas hacer nada porque si tú haces algo aquí en casa, lo destruyen con los hábitos buenos o malos, que en realidad a veces son muy malos, y rompen todo ese granito que tú pudieras aportarles. Entonces, insisto, todo parte desde casa y desde que están desde la pancita.
Muchas gracias, Madeleine. Sí, realmente lo ideal es de que el gusto por la lectura, no la obligación, sino el gusto por la lectura surja en la familia, en casa, ¿no? Que el entorno primario donde crecen los seres humanos, pues esté rodeado de libros o de historias, ¿no? Y que esto interés para los pequeños y que se vuelvan poco a poco lectores. Pero a veces no. ¿Qué pasa si la familia no es promotora de la lectura, que sería lo ideal? ¿Qué pasaría? A ver, Enrique, si gustas comentar. Claro que sí. Hay un punto muy importante que es la adaptación lingüística y la modulación de la voz. Cuando es un ejercicio, los que nos están acompañando, gracias por acompañarnos una vez más. Igual entre nosotros que estamos aquí platicando y discutiendo, echando el chal, como en la banqueta se dice, ¿no? Que es el chal y vamos a echar el chal un rato. Estamos hablando con cierta intención, con cierta emoción, desde una parte de nuestra caja torácica, desde una parte de nuestro cuerpo, incluso esa vibración. Tuve la fortuna de estar hace unas semanas con una maestra de canto y me sigue compartiendo cosas y el escuchar y sentir la canción, dije, wow, porque se produce desde nuestro aparato artículo, ¿cómo se llama? Nuestro aparato fonador, no tiene un nombre ahí muy interesante, muy curioso y no me acuerdo. Esta caja, esta maravillosa forma de crear los sonidos, nos permite conectar con una persona. Si yo tengo una voz, por ahí hay un poeta que me gusta mucho que se llama Gonzalo Rojas, luego yo le hago la parodia de cómo lee, que habla un poquito así, entonces tiene esa voz interesante y cuando lee sus poemas, a mí me fascina escuchar a Jaime Sabines, a Mario Benedetti, a otros poetas que cuando están con su poesía, o me fascina mucho José Alfredo Jiménez, ¿saben por qué? Chabela Vargas igual, cuando canta, parece que tiene a la persona amada enfrente y que se le está desgarrando el sentimiento. Y a lo que va de la pregunta que me comparte la maestra María, ¿cómo comenzar a meter a un joven o a un niño cuando no ha tenido esa interacción en casa, que es una realidad muy constante que tenemos en nuestro bello país, México? A lo mejor los trabajos, las jornadas laborales, la población, son jornadas de 6, 7 de la mañana a 6 de la tarde, a lo mejor la población también obrera, o los oficios, que tienen son una población muy grande y no todos tienen la dicha, a lo mejor los padres de familia, de poder estar en casa todo el día, de poder estar con los hijos y trabajar desde una computadora y tener ese tiempo y esa atención. ¿Cómo lo llevamos a cabo? Bueno, pues una manera es creando videos interactivamente, por ejemplo, el TikTok, ocupando relatos de microficción, perdón, de minificción, creando estas historias y los vamos metiendo ni mediante la adaptación lingüística, que la adaptación lingüística yo lo veo mucho con mis sobrinos. Cuando no quiero hacer tarea es como que juego ahí con las palabras, hago un juego de mi tono de voz, un poquito de esa risa, y el momento automático en el que él sonríe, me contesta con una sonrisa y hay una interacción emocional muy bonita. Pasa lo mismo con los alumnos en secundaria. El tener tantas tipologías, el tener tantas personalidades en un salón, 7, 8 personalidades, 10, 12 diferentes, te quedas, ¿cómo le hago? ¿Cómo demonios yo, docente, voy a captar la atención de tantas personalidades en un solo trabajo? Y ahí es donde viene nuestro disfraz de payasos, donde viene nuestro papel, a lo mejor de hacer la clase más amena, de la activación física, de pararnos con ellos. A mí me encanta hacer la dinámica de mencionarles palabras en diferentes idiomas, 10, 11 idiomas diferentes, y les menciono el mismo saludo y los alumnos juegan incluso con esas palabras y en el recreo, en el receso, cuando voy caminando me saludan y me saludan con otra palabra y me dicen, ¿cómo era, profe? Y entonces les contesto y hay un enriquecimiento tanto de ellos hacia mí como de mí para ellos, porque yo aprendo a conocerlos mejor. ¿Cómo hacemos esa difusión? A través de las redes que ellos utilizan, a través de Facebook, a través de Instagram, a través de WhatsApp, a través de TikToks. Si nosotros nos adaptamos como adultos, como maestros, como compañeros, en ese momento nos metemos a su mundo, porque no es nuestro mundo, es el mundo de ellos. Están en un celular y al estar en un celular, un sobrinito de 3, 4 años y anda con su celular así caminando en la casa y no se le cae. Y yo digo, wow, ahí trae como una bandeja como de mesero y me sorprende porque está así.
y se sienta y está tranquilo y nadie le dice nada y está en paz. ¿Cómo yo me meto a ese mundo y le digo que lo que yo estoy hablando también aparece en su celular? ¿Cómo yo hago para captar su atención? Entonces, esta búsqueda de romper esa barrera es mi tarea como sociedad. Entonces, es una responsabilidad social de todos, no nada más del padre de familia, madre de familia, no nada más del tutor en la escuela, no nada más del docente frente al grupo, es una responsabilidad tan grande que si yo me hago cargo de ese papel, yo empiezo a contarle a mi familia de un texto que leí o empiezo a contarle a la gente con la que estoy cerca de cosas que a mí me llamaron la atención. A mí me fascinan los clásicos, por algo ahí me pongo el seudónimo de Don Quique de la Mancha, ¿no? Por Don Quijote. Me fascinan, en verdad es una cosa y cuando te metes en un libro te echas un clavado de 2, 3 horas, 4, 10 horas, 12 horas. Puedes pasarte 10 horas, 12 encerrado un fin de semana que dijiste, hoy no fui a trabajar, el domingo, no fui a comprar cosas, estoy encerrado en casa y me quedo ahí con mi cuarto, a lo mejor los que tienen la posibilidad, ¿no? Porque pues, los padres de familia, madres de familia, pues hacen mil cosas, son super mamá, super papá y tienen como muchas tareas. Entonces, ahí está el reto. Cuando yo me meto, me apasiono y logro compartir esa pasión desde un tono de voz, desde la jerga del niño, desde la jerga del habla, obviamente, del joven, en ese momento hay un clic. Cuando yo genero ese clic, ese rapport, esa cercanía, cambia todo. Hasta ahí sería mi participación. Así es. Si bien buscar propuestas, porque la literatura es un arte, pero también, como al inicio Madeleine, el arte es todo, ¿no? El arte, la música, la danza, la mímica, el teatro. Entonces, se pueden utilizar todos esos elementos para poder crear una forma interesante para los pequeños. Bien, tenemos aquí unos comentarios, ¿sí? Bueno, vamos a escuchar los comentarios. Ángel Aliado desde Zumpango, Estado de México, felicidades, saludos. Enrique Durán, tenemos saludos. Enrique Durán dice, debemos innovar constantemente para generar interés a estos sectores. También muchas felicidades. Muchas felicidades para Madeleine. Tenemos también este reto, ¿no? De innovar constantemente. Esa es una opinión de Enrique Durán. Bien, sobre esto, ¿cómo puede rescatar la literatura combinándolo? Madeleine, tu micrófono. Madeleine, tu micrófono. Disculpe, es que no se trabó Ajá. la sesión. Bueno, más bien, no le escuché la pregunta. Sí. ¿Cómo motivar a estos públicos, a infantes y juveniles, a leer, pero también con una combinación, con una interacción de las otras disciplinas artísticas? Ok, bueno, yo también estaba escuchando al colega Enrique. Sí, tienes que ponerte a la altura del niño. Yo siento que los papás, yo tengo niños en casa y la verdad es que yo tuve la firme convicción de enseñarles lo mucho, lo poco que yo sé de las artes, pero yo lo que sugiero para esa situación es ponerte a nivel del niño. No le puedes explicar a un niño de 3 años de cómo vamos a hablar de los planetas, por ejemplo, y le comienzas a decir, ay, es que la teoría del Big Bang que surge con esto y que palabras que en realidad el niño se va a quedar así como ¿de qué me estás hablando? Lo que tienes que hacer o lo que se tiene y que yo propusiera es ponerte al nivel. Si los niños dicen, es que mi mamá me enseñó esto, es agarrar esa parte y hacerles casi utilizar sus palabras y ponerte a jugar con ellos.
los niños, los niños de, si no me equivoco, mi querido colega, son desde que nacen aproximadamente a los 12, 10 años, todavía son mucho de crear con la imaginación. Entonces, eso es un punto a favor que nosotros como adultos ya no tenemos. Los niños te pueden crear de la nada un castillo, te pueden crear con una sola pelota, te pueden armar universos diferentes. Entonces, los niños son mágicos, la verdad es que son seres sensacionales. A mí me encanta, ahorita que comentó de su sobrinito, me encanta convivir con ellos porque te hacen ser ellos. Si te dicen, es que este es un puente, tú pasas por debajo de la mesa procurando no pegarte porque estás enorme, pero ellos pasan y te dicen, es que es un puente. Y tú, ajá, sí, es un puente. Y te pasas. Pero no hay adulto que no conteste una llamada telefónica de un teléfono de juguete. O sea, todos tenemos esa situación de, a ver, bueno, a ver, déjame hablar, ¿no? Entonces, con estos pequeños detalles que tienen los niños en particular, nosotros tendríamos que, como escritores para niños, tuviéramos esta situación de tomarla y hacer precisamente cuentos con sus mismas palabras. De hecho, cuando yo iba a leerles los libros, yo dije, ¿cómo voy a contar un cuento? ¿Cómo les voy a explicar que esto es, bueno, eran criaturas misteriosas, era un broom, y yo dije, ¿cómo les voy a explicar? ¿Cómo les voy a hacer entender qué es eso? Porque aparte ahí te pone la imagen, pero tú cómo se los explicas. Entonces, pues ahí me vas creando una capa así toda colorida para que yo llamara la atención de los niños y no perdieran detalle. Pero es eso, o sea, tener nosotros, quitarnos de tabús y experimentar, porque no se trata de que si estudias teatro, no estudias teatro, si estudias danza, no estudias danza. Cuando tú tienes amor y pasión para enseñarles a los jóvenes, a los niños, un libro, el que sea, tienes que tener el tacto suficiente para que te pongas a su nivel. Esa es como la clave que yo siento que sería lo ideal para que pudieran acercarse a cualquier arte. Si tú vas a decir, un niño lo ves bailando, wow, qué bien bailas. No, esa es una danza. No, wow, esa es la mejor danza que yo he visto. Y ellos van creando esas cosas positivas en su cabeza, porque en realidad ellos no entienden la palabra no. No hagas eso no lo entienden. Por eso es de que a veces pues los andan regañando por todo, pero ellos no entienden esa palabra. Ellos se guían más por sus emociones, por sus sentimientos. A ellos no les da vergüenza si los ves caminando desnudos. A ellos les da igual, pero nosotros somos quienes les decimos, no hagas eso, no, porque eso es malo, y nosotros los vamos cerrando. Entonces, si nosotros como adultos abrimos esa brecha y nos ponemos a su nivel, creo que podemos llegar a tocar sus corazones, hacerlos enamorarse de las artes y tal vez crear futuros artistas, pero sobre todo siento yo que las artes te ayudan a salir adelante de cualquier problema que tengas. Si estás triste, puedes escuchar música. Si estás triste, puedes escribir. Si estás triste, puedes cantar. Entonces, es una forma de desahogarte, de hacer seres humanos libres, de formar seres humanos que puedan transmutar el mundo. Así es una labor, si no titánica, donde se requiere mucha creación, mucha creatividad, mucha imaginación. Pero hablando de estos escenarios, se había dicho que cómo vamos a interesar a los jóvenes, a los niños en estos nuevos escenarios. Todo va a ser digital. Si va a ser todo digital, ¿cómo se puede interactuar con este público? Por ahí se cortó
tu audio, maestra. Enrique, ¿se Sí, cortó? sí, Ah, la ya se pregunta cortó. es cómo... ¿Sí me escucha? Sí. Ajá, Bien. sí, Sí, la inquietud, sí. ¿Cómo interactuar en los nuevos escenarios si todo va a ser digital con los jóvenes? A lo mejor con el paso del tiempo, pues va a ser una cuestión híbrida. Pero también, como había dicho al inicio Madeleine, se trabaja con esto, ¿no? Con los nuevos escenarios digitales. ¿Qué se puede hacer? Bien, bueno, aquí tenemos un comentario antes de que tomes la sí. palabra, el poeta Enrique Moctezuma. Un comentario de Candelaria Ortega Meneses. Los niños vuelan y aprenden imaginando, recreando el mundo cuando inician el proceso de socialización. Pierden las alas. Lamentablemente es así. Bien. Enrique. ¿Cómo crear esta... Aquí la pregunta igual sería enfocada a cómo yo, dentro de mis diversas áreas del conocimiento, puedo aproximarme a la otra persona. Hay un concepto muy importante que se llama otredad, cuando el infante sale de un círculo y comienza a interactuar con otro círculo, o en ese mismo círculo se desarrolla, se da cuenta que el otro es diferente y que tiene ciertos parámetros y ciertos juicios. Y desde aquí se crea una búsqueda de aceptación, un rechazo también. Y los padres, a lo mejor las madres, generan iguales ciertos impulsos inconscientes de rechazo y aceptación hacia sus hijos. Y les voy a compartir una anécdota. Por ahí de Omar Villalobos, un conferencista, me acuerdo mucho, se me quedó muy marcada. Él habla de Da Vinci cuando era pequeño y dice, es que su mamá, cuando Da Vinci era pequeñito, lo agarraba y un día llegó la mamá que estaba medio feliz, contenta, medio neuras, dice por ahí Omar, y comenta que agarra al niño, lo toma y Da Vinci le muestra un dibujo, le dice, mira mamá, un dibujo que tengo que acabo de hacer. Y entonces la mamá, la emoción, la euforia lo lleva, agarra al niño y le dice, pintas como solo los dioses lo saben hacer. Y en ese momento, Da Vinci se crea un dios y empieza a construir y a crear y viene la invención del surrealismo, ¿no? Es una cosa impresionante, la verdad. Sin embargo, aquí donde está la clave. Cuando yo comienzo a generar impulsos positivos en una persona, incluso los que nos están escuchando, cuando tú generas esa empatía con la gente y produces una emoción positiva como de agrado y tú eres agradable, la gente se va a acercar, pero si tú produces dolor a una persona se va a alejar. Y pasa lo mismo con los niños. Si tú les produces una emoción positiva, agradable, van a querer estar pegados ahí contigo todo el tiempo y aunque te canses, diga, ya déjame tantito, un poco de espacio, ¿no? Para respirar, pero en ese momento vas a darte cuenta que estás creando una sinergia y que hay una respuesta positiva hacia lo que tú estás haciendo con esta parte del desarrollo y de la interacción. Bueno, ¿cómo vamos a meternos en ese mundo? En primera, lo que acaba de decir aquí mi colega también muy importante es interactuar desde esa perspectiva de niño. No se nos olvide que somos un adulto y tenemos muchas personalidades, ¿no? La parte del niño, del adolescente, del adulto, del viejo, del genio, del dios y del animal. Todos tenemos parte de eso en nosotros. Un animal que quiere aventarse en la parte de las relaciones emocionales y se pelea y grita y también tenemos un dios que nos permite ver en nuestra cabeza como Dios al mundo. ¿Cómo sería el mundo como si yo fuera un Dios? Por ahí igual tenemos un genio, si yo pudiera pensarme como un genio y complacer deseos a la gente, también si yo pudiera pensarme como un viejo que llevo dentro acá de sabiduría, qué experiencia yo tengo para mí mismo y para la gente. También el adulto, que es la que a veces nos metemos mucho en ese papel y estamos en lo racional. Y a mí dame respuestas racionales. Les voy a compartir otra anécdota. Por ahí escuchaba una ocasión y lo puse en práctica con mis sobrinos también. No son mis conejillos de India, solamente son mi familia. Entonces algo muy importante es que me decían la pregunta, oye tío, ¿y cómo es que vuela, por ejemplo? ¿O cómo es que la luciérnaga brilla? Y entonces yo empezaba a compartir, me acordé de eso que había escuchado de no le des la explicación racional, no lo encuadres de una vez, llévalo a que su imaginación se detone. ¿Cómo detona esa imaginación? Ah, mire, le empecé a compartir una anécdota y ahí empecé a crear un cuento de por qué las luciérnagas brillaban, ¿no? Yo creo que me fui a otros planetas y otras galaxias y otras dimensiones y me doy cuenta que entre esta interacción, al momento de estar narrando una historia, ellos comienzan a imaginar y se salen de esa caja cuadrada, se salen de ese celular y ven algo que no ven en la pantalla.
ven una imaginación. Y ese mundo de imaginación construyen castillos en el aire, ¿no? Como una canción por ahí muy hermosa de Facundo Cabral y Alberto Cortés. Construyen esos castillos en el aire, construyen esos sueños que les permiten en muchas ocasiones en la vida adulta tener una utopía, un camino sobre el cual seguir. Entonces, ¿cómo me voy a acercar a este mundo poniéndome a su nivel? Poniéndome no porque el nivel sea inferior o superior o como sea, simplemente conectando, buscando usar la jerga infantil, buscando las cosas que les atraen. Por ahí vi un programa que estaban contemplando varios niños pequeños, que era de unos que se desvelaban en la madrugada, eran como unos osos que los asustaban, no recuerdo cuál es el nombre, y entonces el niño que más aguantaba era el que vigilaba hasta las 6, 7 de la mañana, desvelado durante toda la noche, viendo el programa. Y yo dije, wow, los papás no se dan cuenta de que sus hijos están desvelados desde las 12, 1 de la mañana hasta las 6, 7 de la mañana, viendo un celular. Es un poquito preocupante, ¿no? Interesante ahí esa forma de hábitos del sueño. Pero yo me tengo que acercar a ese mundo a través de sus palabras. Muy importante, papá, mamá, que nos están compartiendo, que nos están escuchando, aprende a dejar salir a tu niño, habla con tu niño interior, este tema muy citado, ¿no? ¿Cómo se siente ese niño? ¿Cómo? A veces yo hago mucho un juego de una palabra que es un chiste de un ratoncito, que más adelante si hay espacio se los cuento, pero, pero creo que ya no vamos a tener mucho espacio. Entonces hago una voz de un ratoncito y esa voz de un ratoncito genera un clic. Incluso cuando lo cuento con mis amigos, se quedan sorprendidos porque dicen, tú, como te suma, estés diciéndonos y hablando como si fueras un animal, un personaje de una fábula, y entonces me salgo, ¿no? Y bueno, cerrando, pues ese sería el camino, consideraría yo. Bien, aquí nos comentan que debemos crear y usar Twitteratura. Y también Adaí Villarreal dice, al contrario, con respecto a los niños, están en su casa con la virtualidad. ¿Qué piensas, Madeleine, con estas actitudes que están asumiendo los pequeños, los jóvenes en este momento que estamos viviendo? Bueno, con respecto a darles el celular o la tablet, la verdad es que no estoy de acuerdo. Creo que incluso un buen libro se puede leer. A mí me encanta más el físico, tenerlo, saborearlo así, abrir sus hojitas, que estar en un celular que aparte luego se te calienta y se te calientan las manos, horrible. Uh-huh. La verdad es que ya creemos que con la nueva modalidad de que todo es por internet, todo es por televisión, ya tiene que ser así, ya es así la vida, cosa que pues yo desde mi perspectiva, insisto, no lo es. Puedes divertirte con un niño, con un adolescente es un poquito más complicado, pero con los niños son muy maleables, no, muy moldeables. Yo, por ejemplo, jugaba con las sillas, creé un caminito y dibujé unos monitos ahí, unos animalitos, y pasábamos por ahí, o sea, era tan divertido, la verdad, es como lo comenté el colega, el que saques a tu niño con los niños, la verdad es que es lo mejor que puedas hacer como adulto, porque te deja experimentar. La nueva modalidad, yo siento que nos vino a perjudicar en todos los sentidos, no solamente en la cuestión física, en cuestión de miedo, que toda esa situación te llena de incertidumbre, de no saber qué va a pasar, de no saber si tienes o no tienes el virus, de no saber si la persona de al lado lo tiene o no y te puedas llegar a morir por esa situación, sino también en el ámbito de las relaciones. Había yo visto en las noticias que incrementaron las llamadas al 911 de las mujeres que estaban siendo maltratadas desde su casa. Y todo esto vino a perjudicarnos de una manera terrible. Nos han encerrado en la casa y no nos han dejado, no nos dan otra opción. Mi punto es de, si ya estamos con la familia, si ya estamos con la pareja que nosotros quisimos elegir, lo ideal sería
que pudiéramos convivir realmente, hacerlo de corazón. De hecho, los niños y de hecho hasta los adolescentes son muy perceptivos en este tipo de cosas. Ellos son de, si a alguien les cae mal, es muy complicado que pueda cambiar de opinión y decir, bueno, sí me cae bien, ¿no? O lo trato porque tengo que tratarlo. Sino ellos son muy susceptibles a estas vibras que nosotros como adultos les damos. Entonces, si nosotros creamos un ambiente favorable para ellos, tanto como para los niños y adolescentes, yo creo que vamos a tener niños sanos. Lo que no nos estamos dando cuenta, nosotros aquí, los papás, incluso los tíos, porque bien lo mencionó mi estimado colega, ahora ya los abuelitos dicen que malcrían a los nietos, ¿no? Pero en realidad no es así. Ya ahora nosotros como jóvenes vamos a vivir a la casa de los papás y sí los malcrían, pero porque nosotros somos los que llegamos a invadir ese lugar y pues obviamente las reglas se rompen. La educación incluso en la escuela ha cambiado terriblemente. Antes te pegaba la maestra y tú como papá apoyabas ese punto y decías, ay, qué bueno que la maestra te pegó y bla, 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 bla. Pero ahora, ¿qué haces? Te pegan y es así de, no, la maestra, le voy a meter una demanda. No se trata de hacer agresivo. O sea, mi punto no es, yo no estoy a favor de los golpes, estoy a favor de que la educación ha venido decayendo demasiado. Ya ahora si alguien en la familia regaña al niño, la tía sale y dice, no, no me lo regañes, es mi niño, no, por favor. Y se rompe todo ese esquema que tú como papá lo estás haciendo y que creamos, como no los estamos inculcando a hábitos buenos, lo que estamos haciendo es transformarnos en unos niños que te puedan llegar a los 18 años a golpear. Entonces, la nueva modalidad sí nos vino a afectar, pero también creo que nos viene aunque suene contradictorio, a favorecer para que nosotros empecemos a cambiar desde casa esos hábitos que se vienen rompiendo tras generación. Ay, creo que ya no tenemos 5 minutos. Creo que Sí. me pasé. Ya no vi el reloj. No te preocupes, estamos cerrando. Ya estamos cerrando y precisamente me gustaría escuchar de ustedes como creadores, como escritora, que dedicas tus libros a un público también muy exigente, que es el juvenil, y al escritor y poeta Enrique Moctezuma. En un minuto, si nos pueden decir con una frase, una propuesta de esperanza, porque hay que recordar que la lectura es un derecho para todas las personas y en especial para los niños y las niñas. Entonces, con una palabra para cerrar este diálogo virtual, que ha sido muy interesante y que, bueno, queda pendiente hablar más sobre eso, pero lo más importante es que ustedes están actuando. Con una palabra, por favor, para cerrar, Moctezuma. Muchas gracias. La frase sería, aprende a disfrutar de la infancia, tú como adulto, y enamórate del conocimiento que tú eliges. Y desde ahí partes. Hasta ahí sería. Muchas gracias. Muy reflexivo. Madeleine. Si me dices en una palabra, yo dijera amor. Lo que nos hace falta a todos es tener amor propio para que podamos educar a los niños y que ellos se amen y no permitan que algo les haga daño y que crezcan como unos seres humanos productivos. Pues muchas gracias. Son frases que nos motivan y que en este tercer encuentro de escritores y escritoras en Tecámac, la voz literaria del norte en la Boca de Piedra, nos motiva a seguir adelante y buscar esos espacios que ustedes están llenando en cada una de sus actividades muy creativas.
Muchas gracias y un gran aplauso y un gran abrazo. Gracias, Madeleine, escritora. Gracias, poeta. Gracias. Hasta luego, hasta luego. Aquí un comentario final de Julia Pastel. El ser humano jamás deja de ser creativo, solo que le teme a la crítica. Y de Ángel Aliado, exactamente, ponente, sí, en un ayer México está catalogado como país bajo el nivel académico. Ahora con la pandemia es un golpe muy fuerte para nuestra cultura académica. Bien, pues es también un reto. Y a Daí Villarreal, saludos, allá al norte, al contrario, los niños están en su casa con la virtualidad. Bien. Y Verica, sí, mi frase sería crecer, luz, gran trabajo. Gracias. Hasta luego y felicidades. Muchas gracias. Utopía Radio TV. Transformando tu realidad.